Buscaré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Alma Visión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Qué importante en cada área de nuestra vida, en cada faceta de trabajo que desarrollamos. Qué importante es conocer el porqué de las cosas, por qué hacemos lo que hacemos, por qué trabajamos donde trabajamos, por qué tomo las decisiones que tomo. Y cuando hablamos del matrimonio, qué legítima es la pregunta: ¿por qué estamos casados? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué estamos casados? Y para hablarnos de este tema, a la luz de la palabra, me es un grande privilegio presentar a toda la teleaudiencia del Pastor de Hoy, al pastor y maestro, venido de muy lejos, Humberto Corral. Beto. Dios les bendiga, es un gozo estar aquí nuevamente en este programa y enfocarnos en un asunto que es de tanta importancia. Hoy, en nuestros días, la familia desintegrada tiene su origen en matrimonios precisamente que no han podido consolidarse y que no han podido lograr el propósito para el cual fue creado el matrimonio. En mi labor pastoral como consejero, me doy cuenta que muchos matrimonios vienen a veces a pedir consejería solamente para mejorar su relación de contienda, donde desean ya no pelear tanto. Un día un miembro de nuestra iglesia me dijo: pastor, venimos aquí porque queremos que usted nos dé algunos tips para no enojarnos, o algunos tips para saber cómo controlarnos cuando nos enojamos, porque estamos peleando. Y yo empecé a decirles, bueno, no estaría yo muy dispuesto a invertir tiempo con ustedes si todo lo que ustedes desean es, entre comillas, mejorar su matrimonio. Porque en realidad eso evidencia que no hay, o da la evidencia, ¿verdad?, de que no hay un entendimiento realmente del por qué o para qué es el matrimonio. El matrimonio es creación de Dios y es un pacto de compañía para, como uno solo, vivir para Dios. No es simplemente para tener metas humanas. En nuestros días muchos prefieren no casarse, porque ¿para qué casarse si lo que estoy buscando es egoístamente mis propios intereses? ¿Para qué pasar por el trauma de un divorcio, donde los únicos que ganan son los abogados, si no tengo claro para qué casarme? Entonces, con mucha frecuencia los matrimonios realmente están queriendo egoístamente tener orientación para convivir un poco mejor, pero eso en realidad nunca va a funcionar. El origen de los problemas matrimoniales es el pecado. Y el pecado se manifiesta en dos aspectos. El pecado se manifiesta en conceptos erróneos, equivocados acerca del matrimonio y en prácticas pecaminosas. Ahí tienen su origen precisamente los problemas matrimoniales. Entonces, tenemos que enfocar primeramente el para qué del matrimonio, ¿sí? Entonces, para que realmente podamos tener un matrimonio conforme al modelo de Dios, necesitamos recordar su propósito y los objetivos que vamos a querer lograr en el matrimonio. Realmente no conozco muchas personas que sepan qué es lo que están buscando a través del matrimonio en Cristo. Porque lo normal es querer
obtener metas terrenales. Juntamos nuestros salarios, vamos a comprar una casita, vamos a obtener un crédito más amplio, vamos a vivir, vamos a tener hijos, ¿verdad? Sin saber para qué los hijos, simplemente porque ya estamos grandes y ya es tiempo y todo el mundo tiene hijos, hay que tener hijos y todo el mundo se está casando y hay que casarse. Pero el matrimonio, que es creación de Dios, es extremadamente precioso, hermoso, porque Dios lo diseñó y refleja la misma naturaleza de Dios. Pero para que podamos tener un matrimonio conforme al modelo establecido por Dios, necesitamos, para llegar a ser uno, necesitamos ser uno con Dios. Y eso es imposible si no se conoce a Dios por medio de Jesucristo. El versículo de Génesis 2:24, donde dice, por tanto, como una explicación de lo que viene diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. Dice, y serán los dos. En realidad en el original usa una voz pasiva que se podría traducir y serán hechos una sola carne, porque es la intervención poderosa de Dios en la vida de los que han contraído matrimonio. Pero entonces un objetivo desde la mera definición del matrimonio es llegar a ser uno. Y es llegar a ser uno para servir a Dios, para vivir para Dios. Desde el mero principio, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para que les sirvieran, para que señorearan, para que administraran en su nombre, porque Dios es espíritu, pero ahora tenía una pareja ahí para hacer lo que Dios haría, ¿verdad? A través de esa pareja. Entonces, cuando Dios une a una pareja, es para vivir para Él, es para manifestar la misma gloria de Él. ¿Cómo lograr ese propósito del matrimonio? Pues casi nadie tiene un propósito similar cuando se va a casar. Vamos a unir nuestras vidas para ser uno en el servicio a Dios, en vivir para Dios, en manifestar su gloria. Casi nadie tiene ese propósito. Entonces los matrimonios pues son según la cultura. Los matrimonios se desarrollan según la cultura. En México, pues nuestra cultura dice a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces son matrimonios donde ni siquiera hay compañerismo, ni siquiera hay intimidad, que son objetivos a lograr en el matrimonio, porque simplemente es una relación egoísta, ventajosa, para servirnos de nuestro cónyuge. Entonces, nada tiene que ver eso con el modelo establecido por Dios. Si queremos tener un matrimonio conforme al modelo establecido por Dios, en primer lugar tendríamos que entrar en ese compromiso ambos de entrega a Cristo y a su palabra. Porque solteros o casados vivimos para Dios. O sea, no es lo prioritario el matrimonio, sino Dios mismo. Entonces, el mismo matrimonio ahora es para Dios. Cuando los dos vivimos para Dios, entonces somos uno para Dios ahora en el matrimonio. Entonces, el matrimonio tiene una dimensión, ¿verdad? Maravillosa de querer agradar a Dios siendo uno y siendo uno vivir para el propósito de Dios. Ya no soy esposo para que mi esposa lo note que soy buen esposo. Ya no soy padre, buen padre, para que mis hijos sepan que soy buen padre. Ahora soy un esposo para Dios. Ahora soy un padre para Dios. Ahora soy cabeza, ¿verdad? Porque es otro elemento ahí, para Dios, ¿verdad? Y ser cabeza no es mandar o gritar. Ser cabeza es como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual se entregó, ¿verdad?, por ella para salvarla, para restaurarla. Entonces, la dimensión del matrimonio va más allá de la unión de una pareja que se une para metas terrenales y va enfrentando la vida ahí como puede, con problemas, con dificultades. Entonces,
cuando vamos a casarnos, necesitamos estar conscientes de lo que significa realmente ese matrimonio. Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa, estábamos diseñando las invitaciones. Y pues hay muchos que ponen textos del Cantar de los Cantares, y nosotros decidimos poner una oración. Señor, era nuestra oración, haznos uno para manifestar tu gloria en nuestra vida. Y eso es lo que queremos hasta el día de hoy. Y por supuesto que Dios ha hecho cambios tremendos ya en el matrimonio, y glorificamos a nuestro Dios por el matrimonio. Ahorita mismo yo quisiera regresar ya para estar allá, ¿verdad? Con mi esposa. Pero aquí estamos en este programa queriendo dar a conocer lo que Dios nos ha dado a entender también sobre el matrimonio. Entonces, nuestra prioridad en el matrimonio es Dios y su palabra. Podemos iniciar una nueva vida solamente si Cristo vive en nosotros. El propósito entonces del matrimonio ya no es meramente lograr nuestras metas terrenales, sino ser instrumentos de Dios, ser instrumentos como matrimonio de Dios, ¿verdad? Cuando surgen las dificultades, cuando surgen los problemas, sabemos a quién ir, sabemos quién es lo primero en nuestra vida. Y entonces, si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que perdonar, perdonamos. No estamos amenazándonos con que otra vez que me lo hagas y me voy de la casa, porque sabemos que el propósito de Dios en nuestro matrimonio es que como uno solo glorifiquemos y proclamemos su nombre. Entonces, el primer objetivo es lograr que los dos tengamos ese propósito. Buscar a Dios, Cristo sea el Señor de nuestra vida y su palabra sea lo que guarde y guíe nuestras decisiones en el mismo matrimonio. En segundo lugar, el segundo objetivo, diríamos, en un matrimonio conforme al modelo establecido por Dios en su palabra, es que siendo uno con Cristo, ahora busquemos ese compañerismo. Ese compañerismo que solamente se puede dar si tenemos compañerismo con Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El centro de la comunicación en nuestro matrimonio es ahora que somos parte el uno del otro. Los errores de mi esposa son míos y los míos son de ella, y sus aciertos son míos y los míos son de ella. Somos uno, ¿verdad? Y entonces hablamos verdad porque somos parte el uno del otro. Somos uno. Buscamos ese compañerismo genuino donde compartimos, ¿verdad? Nuestras experiencias con Dios, donde compartimos, ¿verdad? La vida misma, porque la necesidad que deja ver el Espíritu de Dios allá en Génesis, por el cual se creó el matrimonio, es que no era bueno que estuviera solo. Entonces, no es que Adán estuviese deprimido por su soledad, sino que necesitaba compartir la vida con alguien similar a él, ¿verdad? Entonces, buscamos ese compañerismo para compartir la vida en Cristo, para vivir juntos para Dios. Tenemos ahora una relación de amor, como la que nos establece ahí en Efesios 5:21, cuando dice, someteos pues a Dios, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Eso es precisamente una evidencia o una característica de la vida cristiana, y con mayor razón, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios es una característica de la vida cristiana, someternos unos a otros. Esa palabra no nos gusta mucho porque pues el sometimiento en el que hemos vivido como pueblo mexicano desde la conquista nos hace rechazar esa palabra.
pero hupotazo es la palabra que se usa aquí, que se traduce como someterse. Habla de ponerse debajo, en orden, de satisfacer la necesidad del otro antes que la mía, por amor a Dios, en temor de Dios. Es para Dios, no es para que mi cónyuge lo note, es para Dios. Buscar en el nombre de Dios, ser un instrumento en el nombre de Dios, ser un instrumento para tomar la necesidad de mi cónyuge antes que la mía. Y si eso dice de nosotros como iglesia, con mayor razón en el matrimonio. Someteos, ¿verdad?, unos a otros en el temor de Dios, para honrar a Dios. Es para honrar a Dios que veo la necesidad de mi cónyuge antes que la mía. Es en esa dirección que soy cabeza, y es en esa dirección que se es ayuda idónea. Me someto a mi esposa, porque es unos a otros, siendo cabeza. Se somete ella a mí, siendo ayuda idónea. Entonces, siendo cabeza, busco la necesidad de ella antes que la mía. Siendo ayuda idónea, busca mi necesidad antes que la suya. Y entonces, de esa manera, nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Qué maravilloso es el matrimonio, en ese sentido. Buscamos ese compañerismo. Y el tercer aspecto es precisamente buscar esa intimidad. Buscamos ser uno con Dios, buscamos compañerismo, pero ahora buscamos también esa intimidad en la que nos consideramos parte el uno del otro. Ahora compartimos lo importante, lo trascendente de nuestra vida. No son simplemente los buenos días, cómo estás, cómo amaneciste, y nos guardamos todas nuestras necesidades, sino es ahora orando juntos, es ahora que conocemos cuáles son los anhelos, las intenciones de nuestro corazón, que siempre están orientadas a glorificar a nuestro Dios. Buscamos entonces de esa manera tener esa intimidad para que Dios realmente nos vaya haciendo uno. Es muy importante desarrollar esa intimidad. No tengo por qué tener temores de decirle a mi esposa lo que estoy pensando, o de decirle a mi esposa las necesidades que estoy teniendo, mis temores, mis debilidades. A veces no queremos hablar de nuestras debilidades porque tenemos temor de ser rechazados. Pero cuando estamos buscando esa verdadera intimidad, no hay por qué temer en ese sentido. No hay por qué tener ese temor. En cuarto lugar, necesitamos estar experimentando el crecimiento a la imagen del Hijo de Dios en el matrimonio. Cristo se está presentando a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Él se está preparando una esposa de esa manera. Yo me pregunto, ¿cuántos de los esposos tenemos un plan de restauración para nuestra esposa? Yo veo muchas esposas más, valga la expresión, perdón por esta expresión, más acomplejadas después de casadas que antes de casarse. Antes de casarse eran frescas, opinaban, hablaban. Ahora su cabeza es baja, no hablan, no opinan, no dicen, son tristes. El matrimonio no les ha traído restauración. No tenemos a veces un plan de crecer a la imagen de Cristo en el matrimonio. Y el matrimonio es el instrumento más poderoso para ser formado a la imagen del Hijo de Dios. Ahí amamos incondicionalmente. Ahí tomamos la iniciativa de servir. Ahí perdonamos. Ahí lloramos, ahí nos gozamos y vamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios.
Y vamos siendo cada vez más libres, vamos siendo cada vez más maduros en ese amor. Vamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios, ¿verdad? Hay pensamientos de los filósofos de nuestros días o de los cantantes que dicen que el amor acaba, pero en Cristo Jesús el amor no solamente no acaba, sino que se hace más fuerte, más maduro, más poderoso, porque estamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios en el ejercicio de ese amor. Entonces, Efesios nos habla precisamente de ese amor, cómo debe ser, ¿verdad? Nos dice a nosotros, los esposos, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y nos dice que amemos a nuestra esposa como amamos a nuestros propios cuerpos. Yo veo en nuestros días muchos esposos que cuidan su cuerpo, pero no cuidan a su esposa. Yo crecí en un lugar donde se esperaba que los hijos llegados a la adolescencia, a la juventud, no regresaran a la iglesia. Y efectivamente, muchos de los que crecimos en la EBDB, en la escuela dominical, llegado a la adolescencia, a la juventud, ya no volvimos a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que la influencia del matrimonio de nuestros padres como cristianos no fue lo suficientemente poderosa como para hacernos ver que estar en Cristo es mejor que andar en los caminos de maldad. Y probablemente vimos un poco de religión o mucho de religión, o vimos levantar las manos a nuestros padres en la iglesia, pero los vimos agredirse verbalmente y aún físicamente en los hogares. Y vimos que todo era una farsa, a lo mejor, porque no vimos materializado ese poder del Espíritu Santo, ese amor de Dios en nuestros padres. Entonces necesitamos experimentar ese crecimiento. Qué privilegio poder ser instrumentos de Dios. Y por último, si estamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios en nuestro matrimonio, entonces nuestro matrimonio precisamente va a ilustrar la relación de Cristo con la iglesia. Yo estoy seguro que muchos matrimonios no tienen en mente llegar a ilustrar la relación de Cristo con la iglesia en su matrimonio. Y los hijos lo perciben, los hijos no pueden ser engañados. Entonces, eso es muy importante. El varón es a la mujer lo que Cristo es a la iglesia. Es cabeza, fuente de vida. La palabra cabeza, cefalé, significa fuente de vida. Es proveedor, es sustentador. Es el que toma la iniciativa de mantener la comunicación en el hogar. Eso es ser cabeza. Y la mujer es al varón lo que la iglesia es a Cristo. Reconoce el plan de Dios para bendecirla a través de su marido. Se une al propósito de su marido para crecer juntos y ser bendición el uno para el otro. Entonces, en Cristo Jesús ya no va cada quien a su ritmo, a sus posibilidades, a sus intereses personales, sino que son uno para compartir la vida, para compartir los propósitos, la pasión por Cristo y el plan de Dios para sus vidas. El matrimonio, conforme al modelo de Dios, es maravilloso. Nosotros a veces no tenemos claros esos objetivos, simplemente dejamos que el matrimonio transcurra. No tenemos ese propósito de que Cristo sea el Señor de nuestra vida y que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestras vidas. No crecemos a veces en compañerismo ni en intimidad. No estamos creciendo a la imagen del Hijo de Dios.
y no ilustramos en nuestro matrimonio la relación de Cristo con la iglesia. Pero siempre hay una oportunidad. Si tú lo has reconocido hoy puedes hacer cambios para que tu matrimonio honre y glorifique el propósito con el cual Dios lo ha creado y otros conozcan que el Evangelio se vive primeramente en familia, para la gloria de Dios. Que estas palabras con fundamento en las Escrituras hayan equipado su vida para vivir un matrimonio en una dimensión que glorifique a Dios. Dios me le bendiga y hasta un próximo programa del Pastor de Hoy. Hasta entonces, Dios le guarde. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. De hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.